Pues muy buenas tardes a todos. Sean nuevamente bienvenidos a acompañarnos en este espacio virtual que hemos generado para todos ustedes, porque queremos ahondar en la presencia y en la figura de San José. Entonces, a todos los que nos están sintonizando, bueno, pues sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio entorno virtual y esta comunidad que poco a poco ya estamos formando, ¿sí? Entonces, sean bienvenidos todos. Vamos a compartir el día de hoy, pues, un tema interesante, ¿verdad? Bueno, aspectos introductorios en torno a esta carta apostólica de la Patris Corde. ¿Sí? Queremos compartir con ustedes, pues, en esta introducción, irnos asomando poco a poco a esta carta apostólica. No la queremos agotar todavía. No es nuestra pretensión en un solo conversatorio, pues, ahondar y profundizar solamente en un conversatorio en ella, no, sino lo que queremos es irlo llevando de la mano en torno a esta carta apostólica, porque me parece que hay muchos elementos que de pronto se nos pueden escapar, nos podemos perder, y si hacemos este movimiento acompañados, juntos de la mano, creo que puede ser más enriquecedor. Entonces, nuevamente, pues, sean bienvenidos a participar en este conversatorio. Quisiera en estos momentos, pues, abordar directamente, irnos a estos aspectos introductorios que el Papa Francisco en su carta apostólica nos abre, ¿verdad? Antes de que él aborde las 7 características de San José, 7 elementos que podrían de alguna forma sintetizar la vida de San José, aunque no lo agota, desde luego ya hay más. Pero bueno, antes de abordar eso, el Papa Francisco en esa carta apostólica nos abre como una introducción. En esa introducción aparece mencionado allí el por qué el Papa Francisco realiza este documento, esta carta apostólica. Responde a los 150 años de haberse proclamado, de que el Papa Pío IX proclamó a San José como patrono, como protector de la Iglesia Universal. Este es un contexto que hay que tenerlo en cuenta. Pero me gustaría, con los que nos acompañan, pues que pudiéramos desentrañar esto. ¿Qué significa esta proclamación, este patronato, este protectorado que el Papa Pío IX proclama a San José como patrono, como protector de la Iglesia? ¿Esto qué significa para nosotros? ¿Qué nos puede representar? Y bueno, Miguel Ángel, creo que es tu turno, ¿sí? Acompáñanos, gracias nuevamente porque nos acompañas y compártenos, por favor, en torno a este binomio, el patronato protectorado que hace el Papa Pío IX en la proclamación a San José. Adelante, Miguel Ángel, bienvenido. Gracias, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente para compartir este espacio como familia josefina. Y recordar que la figura del patronato o el protectorado son sinónimos, se trata de una misma realidad. Expresa una estructura que se vivía en la antigüedad, en toda la antigüedad clásica mediterránea, según la cual algunas personas que tenían cierta influencia o valía con algunas otras frente al imperio, frente a la gente de poder y de dinero, acogían bajo su protección a personas más débiles, a personas más necesitadas. Podría ser desde un grupo de personas trabajadoras, un gremio de los artesanos, constructores, etcétera, por decir algo. Se podía también referir al grupo de campesinos o a una familia caída en desgracia o a un pequeño pueblo, a una pequeña ciudad. Estas personas buscaban el apoyo, la protección de personas influyentes frente a las autoridades civiles o eclesiásticas, y a cambio de la protección que recibían, le correspondían o le pagaban, por así decirlo, con alabanzas públicas, con el establecimiento de un monumento, con una placa, con una estatua. Poco a poco esa estructura de patronato, de protección, se fue trasladando a los santos o a las deidades en el cielo, dependiendo de la cultura, del pueblo, de la religión que profesaran. Y este esquema de protectorado, de protector protegido o de patrono cliente,
como se les llamaba entonces, fue dando forma a la vida pastoral de la iglesia, de tal manera que los santos se convirtieron en protectores o en patronos de un grupo de devotos o clientes, como también se les llamaba. Actualmente nos quedamos con en el lenguaje religioso solamente con la palabra devoto, y en el lenguaje mercantil nos quedamos con la palabra cliente, pero en un inicio se referían casi al mismo grupo de personas. Entonces la pastoral de la iglesia adoptó la forma de las relaciones patronazgo, protectorado, cliente, devoto, y por eso tenemos todavía hasta la fecha el calendario litúrgico, la vida pastoral de las comunidades viene regida por el calendario litúrgico. Se escoge al santo protector de la comunidad, del gremio, del grupo, de la ciudad, del pueblo, y a cambio de su protección frente a diferentes tipos de circunstancias, una enfermedad, una crisis, una peste o una pandemia como la que estamos viviendo, pobrezas, cosechas, etcétera, a cambio de la protección que la comunidad o el pueblo recibía de su protector, de su patrono, el pueblo le correspondía celebrando una gran fiesta donde se le quemaban cohetes, se le encendían velas, se cantaba en su honor, se le recitaban versos. La cosa era agradecer, honrar públicamente por la protección que se recibía. De tal manera que en la vida de la iglesia medieval y luego en la iglesia novohispana aquí en el continente ya americano, en la iglesia recién descubierta, este mismo esquema de pastoral se trasladó a nuestro continente y dio vida a la liturgia popular, a la piedad popular entre las diferentes zonas, comunidades indígenas, sobre todo de nuestro país. Es un fenómeno muy interesante porque las comunidades, los pueblos indígenas ya tenían, eso es importante, poco se sabe o poco se dice, pero las comunidades indígenas creían en la existencia de un solo Dios universal, un Dios que tenía diferentes manifestaciones o que tenía a diferentes seres del más allá, sobrenaturales, que servían de intermediarios entre la deidad. En el caso del pueblo indígena mexica, trataba de Ometeotl y Palnemoguani, Intloquenahuaque, que son los nombres que da la Virgen de Guadalupe para referirse al verdadero Dios por quien se vive. Son los nombres que les daban las comunidades indígenas al único y verdadero Dios. Y estos seres intermedios o intermediarios que servían de puente entre la divinidad, entre Ometeotl y Palnemoguani y las comunidades, estos seres se llamaban también patronos o protectores. Así es que las comunidades indígenas rápidamente adoptaron este mismo esquema porque les venía muy bien, estaban familiarizados, por así decirlo, e incluso recordemos que San José ocupó en las comunidades indígenas el lugar que tenía Ejecatl, que era la deidad del viento. De hecho, en la iconografía europea, San José está representado con los colores mostaza y morado. Ejecatl en las comunidades prehispánicas, Ejecatl era representado con los colores verde y amarillo. Y cuando los frailes franciscanos llegaron a la Nueva España, sustituyeron a Ejecatl y en su lugar pusieron a San José para facilitar la transición, la inculturación del evangelio, de la religión católica, de la religión cristiana, vistieron a San José de verde y amarillo. Es importante señalar que los frailes franciscanos pidieron la protección de San José para llevar a cabo la obra de la nueva evangelización, de la evangelización de las tierras recién descubiertas. Es importante señalar que el primer protector o el primer patrón de toda la iglesia novohispana, de lo que ahora es México y la parte sur de Estados Unidos, incluyendo Centroamérica, por supuesto, el primer protector oficial de la iglesia y de la evangelización en toda esta amplia zona de nuestro continente fue San José, oficialmente incluso declarado protector de la iglesia mexicana, incluso antes que la Virgen de Guadalupe. Esto se sabe poco, pero es un dato que no podemos negar, está documentado, la presencia de San José, su proclamación como primer protector de la Nueva España por el primer concilio provincial mexicano, reunido en la Arquidiócesis de México en 1555. Y cabe señalar también que con motivo del Simposio Internacional de San José, que se organizó aquí en la Ciudad de México por nuestra congregación en 1989, el cardenal Ernesto Corripio Humada ratificó el patronazgo o la protección de San José
sobre la Arquidiócesis Primada de México y se mantiene vigente hasta el día de hoy. A eso nos referimos cuando hablamos como protector, como patrono. Hay que señalar también que hace 150 años el Papa Pío IX declaró a San José protector de la Iglesia Universal, pensando en que con la ayuda de San José, el papado pudiera mantener la posesión territorial de los llamados estados pontificios, que representaban una buena parte del territorio español. Italiano. Recordemos que el movimiento de unificación italiana, encabezado por el rey Víctor Manuel y por Giuseppe Garibaldi, se enfiló contra Roma, contra la Santa Sede, demandó la propiedad de los estados pontificios, llevó a cabo todo un movimiento, incluso con un brazo armado. El Papa pidió la ayuda del ejército francés, el Papa Pío IX. El ejército francés tuvo que enfrentar sus propias guerras en Europa, particularmente con el ejército austrohúngaro. Tuvo que retirar a su ejército del territorio italiano, y fue así como el Papa se quedó sin el apoyo militar, pero contaba todavía con un brazo espiritual. Para ello se valió del Concilio Vaticano I, en el que declaró la infalibilidad del Papa, aunque muy acotado. El concilio le declaró el Papa infalible, pero únicamente en cuestiones de fe y de moral, mientras hable en voz de la Iglesia, para lo cual el Papa tiene que consultar a todos los obispos del mundo. Si 3 de cada 4 obispos consideran que lo que el Papa va a decir representa el sentir de la Iglesia, entonces el Papa puede hablar en carácter de infalible. Si el Papa no recibe el apoyo de 3 de cada 4 obispos, lo que el Papa diga no es infalible. Así es que con esta acotación de la infalibilidad, el Papa Pío IX buscó también la protección de San José. Quizá buscaba exaltar la figura de San José a cambio de que San José lo ayudara a mantener la posesión de los estados pontificios. Sin embargo, la Santa Sede perdió estos estados, y creo que no se debió a un fallo en la protección de San José. Al contrario, sigo pensando y cada vez estoy más convencido que San José le quitó a la Iglesia lo que le estorbaba para que ella misma pudiera dedicarse a evangelizar, a llevar el anuncio del Evangelio, y a partir de que la Santa Sede pierde los estados pontificios, la Iglesia vive un momento de misión espectacular, increíble, y de esta racha, por así decirlo, de evangelización, o en esta racha de evangelización surgen varias congregaciones misioneras, entre ellas nuestra congregación de misioneros de San José y de Hermanas Josefinas, las primeras fundaciones llevadas a cabo en México por el padre José María Vilaseca, apoyado por supuesto por la madre Cesarita, que era hija de María, la madre Cesarita Ruiz de Esparza y Dávalos, y somos parte pues de un auge evangelizador en la vida de la Iglesia. La Iglesia aprendió a dejar lo que no le era esencial a su vida para dedicarse al anuncio misionero. Juan XXIII recuperó la figura de San José como protector de la Iglesia. Recordamos que en el Papa Juan XXIII confluyeron tanto la renovación de la Iglesia con el Concilio Vaticano II como la devoción a San José. El Papa Juan XXIII fue quien incluyó el nombre de San José en la plegaria eucarística, y volvemos a las mismas coordenadas, San José y la renovación misionera de la Iglesia. Llegamos al Papa Francisco, que no solamente incorpora el nombre de San José en el conjunto de plegarias eucarísticas oficiales, las 4 plegarias oficiales del misal romano. Debo de señalar que algunas conferencias episcopales tienen una serie de plegarias eucarísticas adicionales a las 4 oficiales del misal romano, y aunque están aprobadas por la Santa Sede y aunque forman parte de los misales romanos como el que tenemos en México, sin embargo, todavía San José no aparece en esas otras plegarias eucarísticas. ¿Por qué razón? No lo sé. Esperemos que ahora que llegue un nuevo prefecto a la Congregación del Culto Divino, en lugar del cardenal Sara, el nuevo prefecto sí acepte incorporar a San José en todas las plegarias. El Papa Francisco lo hizo en las oficiales, en las que hay en el misal romano, y además el Papa Francisco inició su pontificado un 19 de marzo, y sabemos todos que busca renovar a la Iglesia en clave de pastoreo, que la Iglesia salga, que la Iglesia se sacuda de lo que le estorba, que la Iglesia distinga entre lo que son, como hizo Jesús en su momento, que la Iglesia distinga entre lo esencial de la ley y lo que son meras tradiciones humanas, que aunque valiosas y bellas,
no son esenciales para el Evangelio. Creo que el Papa nos está ayudando en eso y a mí me parece que San José vuelve a incidir. Estos 150 años que se viven son una oportunidad extraordinaria y en este tiempo de Cuaresma con mayor razón para que la Iglesia entre, toda ella en su conjunto, cada diócesis, cada congregación religiosa, las nuestras por supuesto en primer lugar, y cada bautizado entre en su propio corazón y con toda humildad hagan un examen de conciencia para saber qué es estorbo, qué es tradición humana y qué sí es esencial en el Evangelio. El pasaje de la huida de Egipto, que es el texto clásico con el que la Iglesia ha invocado la protección de San José, que así como San José protegió al niño Jesús y a su Virgen Madre cuando huyeron a Egipto, que así sigue y sigue protegiendo a la Iglesia. Pues bien, cuando San José sale a Egipto, no me imagino haciendo la mudanza. Tomaron lo esencial, al niño, a su madre, algunas cuantas cosas que pudieran llevar en la mano para el camino y nada más. Y creo que la Iglesia necesita nuevamente eso, tomar lo esencial, al niño, a su madre, al Evangelio y adelante. Lo demás valioso, digno, bello, importante, una magnífica torre de oro quizá, pero las torres de oro sirven para, como toda torre, para proteger, y el Evangelio no es algo que deba ser solamente protegido, sino en primer lugar comunicado. El Evangelio tiene que desbordarse, tiene que recorrer la historia, la humanidad, la geografía, como los ríos recorren las montañas y los territorios hasta llegar al mar. Lo mismo, el Evangelio tiene que correr por toda la humanidad hasta que la humanidad en su conjunto se encuentre con nuestro Padre Dios. Gracias Miguel Ángel por ubicarnos en este contexto histórico eclesial con la figura de San José y descubrir a San José como desde antiguo y como el día de hoy hacia alguien que nos protege, verlo como alguien que nos acompaña en la vida, que está con nosotros, como lo has dicho, con los más débiles, y resaltar también esta idea que desde antiguo, desde la época de la Nueva España, pues ha sido declarado, ¿verdad?, San José, como patrono protector de nuestra iglesia, y cómo ese pensamiento, esa declaración, se ha venido suscitando a lo largo de la historia eclesial, ¿sí?, hasta desembocar, como bien dices, al Papa Francisco y las implicaciones que esto nos puede tener. Muchas gracias por tu participación, Miguel Ángel, por compartirnos este contexto histórico eclesial. Es el turno ahora de darle la palabra a Tere Orihuela, ¿sí?, hermana, tu primera intervención, y lo mismo, ¿qué podrías compartirnos a nosotros, a toda nuestra audiencia, los que nos están sintonizando? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué significaría para nosotros el día de hoy esta categoría, ¿verdad?, de San José, como patrono, como protector de la Iglesia? Sí, muchas gracias. Gracias por esta invitación de estar aquí compartiendo nuestra experiencia, compartiendo lo que sabemos y amamos de San José. El pensar en San José como protector, como patrono, es una gran riqueza. Es poder descubrir a José como padre. Y así lo pensó Dios. Dios mismo lo puso como padre de Jesús. Y eso no es por acaso. Entre las cosas que más me han llamado la atención a mí de San José es que José no es un hombre que deja a la gente tirada. José es el hombre que va en busca de Jesús cuando se pierde. No se queda quieto, va a buscarlo. Cuando María está embarazada, no la deja tirada. Entra en crisis y una vez que descubre la voz del ángel en el sueño, va y busca a María. Entonces, la persona de José es precisamente el hombre fuerte, el hombre que asume, que es responsable, que va en busca de aquellos que están perdidos y los levanta. Para mí, San José no fue difícil descubrir
su ser como protector. Tuve la oportunidad de tener un papá cariñoso y siempre al pendiente, un papá muy responsable, que me da la imagen precisamente de San José. Poder descubrir a San José con las características que tenía mi papá, pues en realidad fue fácil. Y para mí San José es ese hombre responsable, cariñoso, cercano, que siempre está al pendiente de su familia, que siempre está buscando qué es lo que necesita María, Jesús, para estar al pendiente, para poder apoyar. Es ese hombre que ama, que no hace las cosas solamente porque lo tiene que hacer, lo hace porque ama, porque está dispuesto a entregar su vida. Y esa entrega es en el día a día. Es otra cosa que siempre me ha gustado de la congregación. No es esperar a que sangres en el martirio, es en la entrega de todos los días, es en los detalles, es en tu entrega completita. Y de hecho yo creo que más adelante, ya cuando presentemos desde la pandemia, ¿verdad?, qué es lo que nos corresponde, vamos a poder identificar precisamente a San José con todas estas características, con todos estos dones que él tiene y que nos enseña a nosotros, que nos da para nuestra propia vida, para que nosotros seamos también José dentro de esta sociedad que ahorita apremia por causa de la pandemia. José entonces es ese hombre fuerte, ese hombre cariñoso, ese hombre que no nos deja solos, que no nos deja a nuestra deriva, que en medio de las dificultades, en medio de todo lo que nos puede estar apremiando, él se hace presente. José es esa persona que está dispuesta a apoyar, que está dispuesto a salir aún de dejar todo, de dejar su familia, de dejar su tierra para poder irse con María y con Jesús a un lugar donde ellos estén sanos y salvos, un lugar donde puedan estar tranquilos, donde pueda crecer Jesús, donde puedan estar en un lugar seguro. Ese es José, el hombre dispuesto a dejarlo aún todo, sus seguridades. A mí me gusta mucho pensar en ese momento en el que se tienen que ir a Egipto y pues eso no estaba en el plan, y dejar casa, quizá ya tenía hasta la cuna hecha allá en Nazaret, y dejarlo todo para poder darle seguridad al niño. Para mí el ser protector del patrono no es por acaso. Ya Dios mismo lo tenía pensado, y con las características y con todo lo que es José, podía dar esa respuesta, esa misión que el Señor le estaba encomendando. Ser entonces patrono de la Iglesia Universal es esa continuidad, la continuación del cuidado que tuvo con Jesús y con María, ahora ese cuidado que tiene para todo el mundo. Ya Miguel Ángel muy sabiamente nos presenta como aquí en México es precisamente la devoción de San José, es San José que es nombrado patrono de todo México. Y es precisamente José el que va a ir apareciendo también en diferentes parroquias, en diferentes lugares, como ese patrón que nos cuida, que nos protege en los distintos lugares donde estamos, en las misiones, en las primeras iglesias que se van presentando, es San José el que está al frente. Él es el que nos cuida, el que nos protege, el que va abriendo también el camino para el lugar a donde vamos nosotros a realizar la misión. Para mí eso es lo que significa San José, Padre, patrón, el que nos protege, el que nos cuida, en quien sabemos que podemos confiar y no nos va a dejar tirados.
Bien, gracias Tere por tu participación y por hacernos pues rescatar también este aspecto elemental en la vida de San José, ¿verdad? Como quien, desde luego, como quien protege la vida, como quien cuida la vida y como una invitación también a nosotros a cuidar la vida, a entregar la vida, a apostar por la vida y a confiar, desde luego, en la seguridad puesta, desde luego, en Dios, ¿verdad? Gracias por tu participación, Tere. Vamos ahora con mi tocayo, Gabriel. Nuevamente seas bienvenido a este espacio del conversatorio y lo mismo, Padre Gabriel. ¿Qué nos puedes compartir en torno a este pensamiento, ¿verdad? Descubrir a San José como patrono, como protector de la Iglesia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo podemos descubrir? ¿Hasta dónde lo podemos alcanzar con esta proclamación de ser patrono, protector? Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar participando por segunda vez en el conversatorio, ¿verdad? Que Gabriel Galicia ha organizado para dar a conocer más a nuestro Padre San José. Ojalá que otros misioneros josefinos y otras hermanas quieran participar en estos conversatorios para que no solamente los mismos hablemos de San José, sino también otros que saben más que nosotros mismos. Bueno, quiero empezar contándoles que me encuentro en Nicaragua haciendo una acción bien concreta, difundiendo la carta con corazón de padre por medio de los folletos que he editado para darlo a conocer. En primer lugar, que se llama Hagamos vida la concordia, es decir, la exhortación con corazón de padre. Vamos a distribuir en la cantidad de 5,000 ejemplares, ayudados de Alcides, el misionero que está en el Jícaro, Marvin, Freddy y algunas hermanas josefinas, por todo Nicaragua, la carta con corazón de padre, que también se va a editar en 5,000 ejemplares. Y poco a poco vamos a ir distribuyendo y estudiando, porque es muy importante que conozcamos bien esta carta. Sí, hay muchos materiales que debemos conocer. Acá tenemos este otro material que tiene 365 pedacitos sobre la carta con corazón de padre, uno para cada día del año. Y todo esto lo estamos distribuyendo aquí en Nicaragua. Ya se lo he mandado a Gabriel por si lo quieren editar ahí en México y podamos pues dedicarnos al estudio, al conocimiento de San José mediante la carta con corazón de padre. Decía Gabriel que él quería que nos fijáramos en el contexto en el que fue declarado San José patrono de la Iglesia Católica en el año de 1870. Patrono de la Iglesia Católica, es decir, de unos 600 millones de personas que tenemos la fe católica. Pero debemos recordar que hay otros santos que no son católicos, que son musulmanes y que tienen pues otros valores, otros principios, pero que también son parte del mundo. Y cada día vamos descubriendo que a nuestro alrededor hay más personas que necesitan de la protección de San José. ¿Cuántos hermanos chinos hay? 1,900,000. ¿Cuántos hermanos hindúes? ¿Cuántos hermanos arábigos? Pues otros tantos que también necesitan de la protección del Santo Patriarca. A mí casi no me gusta decir San José, patrono de la Iglesia Católica o patrono de la Iglesia Universal, porque estamos pensando solamente en los poquitos que nosotros somos como católicos.
Ojalá que pensemos y ampliemos nuestra mirada al mundo entero y San José sea el que protege a toda la humanidad y nos ayuda a progresar y a hacer vida todas las enseñanzas que tiene la carta con corazón de padre. Qué importante es, ¿verdad?, que en el mundo haya más padres de familia. Vivimos en una sociedad sin padres, dice la carta. Con madres sí, ¿verdad?, porque son necesarias para engendrar al hijo, para concebirlo en su vientre, para amamantarlo, para cuidarlo. Pero padres de familia, ¿cómo hacen falta en nuestra sociedad? Necesitamos más respeto al trabajo. Necesitamos más respeto a la mujer, a los niños. Y sobre todo, necesitamos tratar con mayor ternura a nuestras realidades personales y a las realidades de los demás. Lamentablemente, hay que decir la verdad, casi se vivieron más de 18 siglos en que San José era casi ignorado en la vida de la iglesia. Muy pocos teólogos, muy pocos santos lo mencionaron, pero fue después de que el Papa Pío IX declaró a la Santísima Virgen en su dogma de la Inmaculada Concepción que se aumenta un gran amor a San José en la iglesia. El padre Vilaseca mismo, nuestro fundador, pues era un hombre que amó mucho a la Santísima Virgen. Escribió el libro de la Divina María y el regalo que la Virgen le dio por haberlo amado tanto fue una gran devoción a San José, que lo hizo escribir el libro Las Glorias de San José, que ojalá cada día conozcamos más y más para darnos cuenta lo que San José debe significar para nosotros como católicos, pero también para toda la humanidad. Bueno, ojalá que sigamos pues estudiando, conociendo lo que de San José se dice y sobre todo podamos hacer vida la carta con corazón de padre. Porque San José no fue padre biológico de Jesús, como siempre lo estamos diciendo, pero fue un padre verdadero, porque era el esposo de María y padre de Jesús. San José fue un padre obediente. San José fue un padre creativo. San José, como dice muy bien la carta con corazón de padre, fue un padre que trabajador en la sombra, no era el centro, pero supo ser un gran árbol que cubrió con su sombra a Jesús y a la Santísima Virgen. Estos días he estado leyendo yo el mes de San José de Pedro Julián Eymar, ¿verdad? En el prefacio recuerda esta hermosa parábola. Si un pajarito tira su semilla en tu campo, el árbol y los frutos que nacen de esa semilla botada por un pajarito son del dueño de ese campo. San José era el dueño del campo del vientre de María. Allí el Espíritu Santo depositó la semilla que generó a Jesús. San José entonces es el Padre de Jesús y es el patrono y protector no solo de nosotros los católicos, sino de toda la humanidad. Ojalá que podamos pues llevar a San José delante de nosotros y hacer vida todas estas enseñanzas. Adelante, Josefino, pues lo quiere San José. Bien, gracias, Tocayo, Padre Gabriel, gracias por compartirnos tus ideas. Primero, pues tu trabajo personal como, pues sí, alguien muy ferviente en proclamar a San José como parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias y gracias también por subrayarnos
este carácter universal también de San José, ¿verdad? En donde cualquiera de nosotros, sin exclusión, ¿sí?, podemos acercarnos a su figura. Muchas gracias, Padre Gabriel, tocayo, gracias. Óscar, nuevamente contigo, nos puedes compartir en torno a este pensamiento, ¿verdad? ¿Qué podría representar para ti? ¿Qué significa? ¿Está detrás en torno a este patronato, protectorado de San José? ¿Cómo ver el día de hoy a San José desde esta categoría, ¿verdad? Como patrono protector. Bien, yo pienso, quiero reflexionar con ustedes en torno a San José como patrono de la Iglesia Universal y cómo el Papa Francisco nos lo presenta a todos nosotros, como protector de la Iglesia, ciertamente por los 150 años de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia, pero creo que además yo quiero centrarme en 4 cosas que creo que Francisco nos presenta a San José como patrono de la Iglesia. Yo no dudo que haya influido pues los padres de la Iglesia, los teólogos, los teólogos católicos, el pensamiento de la espiritualidad josefina, etcétera. Pero quiero centrarme en 4 cosas que yo quisiera compartir con ustedes en este día respecto a San José como patrono de la Iglesia Universal. Primero pensemos que San Mateo y San Lucas nos presentan primero a San José como el esposo de María. Nos lo presentan como el hombre justo. Nos lo presentan como el padre. Nos lo presentan no solamente como el padre legal, ¿verdad? No solamente por aquel que con la ley está unido a María, sino también un padre que también es llamado por el ángel a realizar esa paternidad y esa responsabilidad, ¿verdad? Y vemos también que el Evangelio nos presenta a San José como carpintero. Y entonces ese patrocinio que tiene José o ese estar encargado de la Sagrada Familia sobre Jesús y sobre María, pues empieza a ser como, vamos a decir, como un aspecto importante para que nosotros podamos darnos cuenta quién es ese hombre que nos presenta el Evangelio. Y ese hombre que nos presenta el Evangelio es, como ya decíamos, un hombre justo, un hombre trabajador, un hombre que está con María en lo bueno y en lo malo, ya como señalaba la Madre Tere. Y creo que una cosa también importante que nos presenta hoy el Papa Francisco es que también es custodio de Jesús, y es custodio de Jesús junto con María, ¿verdad? Y es custodio de Jesús porque le da de comer, es custodio de Jesús porque lo hace crecer en edad, en sabiduría y gracia, como lo presenta San Lucas. Es custodio también porque le enseña con el trabajo de sus manos, pues a trabajar. Entonces, San José no solamente es puesto aquí en este evangelio solamente como el papá, sino es el protector, es el que cuida, es el que salva, es el que protege, es el que va cuidando a Jesús y a María. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, esto que nos presenta el Evangelio. Y desde ella podemos ver el patrocinio de San José, que no solamente es ese padre que tiene nada más el título, no solamente es ese padre que tiene esa cualidad legal, sino también esa cualidad vocacional que Dios lo ha llamado por medio del ángel cuando le dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque ella dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Redentoris Custos, nos decía que San José es confirmado en su misión de esposo y de padre por el ángel. Bueno, entonces la primera cosa, ese es el primer aspecto que yo quiero traer a colación acerca de por qué Francisco nos va a presentar a San José como patrono de la Iglesia Universal, los Evangelios. El segundo aspecto que quisiera presentarles es la cuestión de el magisterio de la Iglesia, especialmente del magisterio pontificio o la enseñanza de los papas. ¿Y por qué quiero traer esto a colación?
porque recordemos que el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, proclama, como ya decía Miguel, a San José como patrono de la Iglesia Universal, ¿verdad? Y ya después de ahí va a venir el Papa León XIII, que nos va a presentar a San José, pues como alguien que está siempre con María. De hecho, hablando en esta encíclica de Quam Pluris, en un 15 de agosto del año 1889, va a hablar de que María está junto con San José y nos va a presentar una oración josefina después del rosario. Dando un salto más adelante con el Papa Pío XII, vamos a ver que San José, el Papa lo contempla como patrono de los trabajadores, como patrono de aquellos que trabajan, porque San José, como vemos en el Evangelio, pues fue el carpintero. José fue aquel que le enseñó, que acercó desde su mesa de trabajo a Jesús esta realidad, y por esto que San José acerca a Jesús, el trabajo tiene un carácter de redención, como también ya lo recordaba el Papa Juan Pablo II, el custodio del Redentor. Y después damos otro salto y vemos que el Papa Juan Pablo II, un 15 de agosto del año 1989, celebrando los 100 años de la Quam Pluris de Papa León XIII, escribe Redentoris Custos, en donde nos habla de San José como el custodio del Redentor, como aquel que cuida al Redentor. Pero hay algunos teólogos que dicen que no solamente es Redemptoris Custos, sino también es Redemptionis Custos, que también es el custodio de la redención, ¿verdad? Porque San José, pues no solamente cuida a Jesús y a María, sino también va a cuidar a su iglesia. Y finalmente, pues esto que nos va a presentar el Papa Francisco con Corazón de Padre, pues va a platicar acerca de José como custos. Eso es algo que yo voy a reflexionar en un ratito más con ustedes. Y ese es el segundo aspecto. Ya vimos el aspecto de los evangelios, ya vimos el aspecto del magisterio de los papas. Ahora quisiera irme a la religiosidad popular. ¿Y qué religiosidad popular? Específicamente de lo que vive Jorge Bergoglio, o mejor conocido como Papa Francisco. Jorge Bergoglio, recordemos que él nace en un barrio que se llama el barrio de Flores, en Argentina. Y en este barrio de Flores está cerca un santuario de San José que se llama Santuario de San José de Flores. Y Papa Francisco, vamos a ver que va a estar influido, como nos narra alguna entrevista, por su abuela. Su abuela era una mujer que tenía una librería que se llamaba San José, y dice que cada vez que rezaba con su abuela el rosario, Papa Francisco tenía ante sí dos imágenes. La primera imagen era la Virgen que desata los nudos, y la otra imagen era la imagen de San José. Entonces vemos cómo la vida de Papa Francisco es impactada por la vida del Santo Patriarca y por lo que oía sin duda en la catedral de la Basílica de San José de Flores. Y es en la Basílica de San José de Flores, en un confesionario, cuando se está confesando, que Papa Francisco va a sentir el llamado a ser sacerdote. Entonces vemos cómo esta figura de San José pues influye en la vida del Papa. Pero también el último aspecto, ya vimos el aspecto del Evangelio, ya vimos el aspecto de la enseñanza de los papas, ya vimos la religiosidad popular en Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y ahora quisiera centrarme también en la cuestión del sensus fidelium, o el sentido de los fieles. ¿El sentido de los fieles en qué aspecto? En el aspecto de que cuando los fieles pueden tener la capacidad de descubrir las verdades que vienen de Dios. ¿Y cuál es esta verdad que nos viene del sensus fidelium o del sentido de la gente? Pues Francisco con Corazón de Padre va a decir que San José es patrono de la buena muerte. Y este patrocinio de la buena sobre la buena muerte, pues no lo trae el Evangelio. Esto, recordemos que después de los evangelios hay escritores que escriben evangelios que llaman apócrifos. Un apócrifo significa algo que está oculto. Y este apócrifo, uno de los apócrifos, recordemos que hay apócrifos que son devocionales y hay apócrifos que son heréticos. Los devocionales pues ayudan a crecer en la fe a los que lo leen. Y los heréticos pues tratan de
ir en contra de las verdades de la fe o destruir la fe. Pues bien, nosotros tenemos un evangelio apócrifo devocional que se llama La historia de José el Carpintero, y ahí se nos habla cómo José muere en los brazos de Jesús y de María, y cómo es auxiliado por Jesús en los últimos instantes de su vida, y por eso José es proclamado patrono de la buena muerte. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 aspectos, el aspecto de los evangelios, el aspecto del magisterio de los papas, el aspecto de la religiosidad popular y este aspecto del sensus fidelium o el sentido de los fieles, pues es algo que también nos va a presentar Francisco en Con Corazón de Padre para presentarnos a San José como protector. Digo, no solamente tiene que ver los 150 años, sino yo he encontrado este trasfondo en estos 4 aspectos. Bien, muchas gracias, Oscar, por tu participación, por tu comentario. Y sí, quizá nada más sintetizar, ¿verdad? Todo lo que has dicho en descubrir con una palabra, sí, una palabra clave, descubrir la presencia de San José en nuestro día a día, ¿no? Como custodio también, desde luego, sí, como custodio, ¿no? Y como lo has dicho, ¿no? En la religiosidad popular de nuestra gente, hemos crecido con esto, es de nuestra vida cotidiana prácticamente. ¿Quién no le tiene cariño, sí, una cierta empatía que se genera al acercarse a la figura de San José? Y verlo así también como custodio de nuestra vida, de la vida. Bien, gracias, Oscar. Y bueno, a ver, vean, antes de continuar, hay algunos comentarios que estamos recibiendo, ¿sí? Y bueno, pues agradecemos desde los distintos lugares, desde donde nos están escribiendo, desde Chihuahua, pues saludos a todos, nos dice Janet Flores, ¿sí? Luz María Ortiz, excelente y muy completa la conferencia, Padre Manríquez, gracias. Bueno, diversos saludos, ¿verdad? Subraya Carlos González, custodio del Redentor, sí, efectivamente, así podemos descubrir también a San José. Estoy pues tratando de leerlos, saludos desde Tlaxcala, ¿sí? El trabajo que realiza, le felicitan, Padre Gabriel, de parte de Verónica, muy bien. Rita Montes, un verdadero ejemplo, San José, ¿verdad? Como un hombre, como padre, como esposo, protector, guía, trabajador, qué belleza. Gracias, Rita, por acompañarnos desde el Colegio Esparza, ¿sí? Muchas gracias también al Colegio Esparza que nos está sintonizando. Te agradecemos mucho y en fin, bueno, creo que hay más comentarios, ¿sí? Desde Puebla también, desde Puebla nos acompañan. Creo que desde el extranjero, no sé si nos estén siguiendo también, pero me parece que sí. Hace ratito yo había visto por ahí algún par de comentarios. Bueno, pues todos ellos, muchas gracias, ¿verdad? Que nos están siguiendo a lo largo de la República y un poquito más allá.